¿Cuáles son los funcionarios que se negaron a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud contra las epidemias de obesidad y diabetes en México en los últimos sexenios? ¿Cuál es la magnitud de estas epidemias que son caldo de cultivo para la pandemia de COVID-19? Cada hora mueren 23 personas en México a causa de la obesidad. 1 de cada 10 adultos padece diabetes. Muchos más no lo saben. Solo por el consumo de bebidas azucaradas mueren 40,000 personas al año en nuestro país. La diabetes es la principal causa de amputación de miembros y de ceguera entre la población mexicana. Una de las principales causas de todo esto, el alto consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Para combatir la obesidad, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado medidas esenciales como 1. Etiquetado frontal de advertencia para disminuir el consumo de alimentos y bebidas no saludables. 2. Eliminar la venta de alimentos chatarra y bebidas azucaradas en las escuelas. 3. Regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia. 4. Impuestos a las bebidas azucaradas. Ninguna de estas recomendaciones se ha cumplido. Ninguna de estas políticas fue establecida como se recomendaron. Solamente se estableció un impuesto a las bebidas azucaradas que fue de la mitad de lo recomendado, solo 10%, y los recursos no fueron a salud como se había establecido. Las naciones y ciudades que han establecido impuestos a las bebidas azucaradas de 20% o más, como se recomienda, lograron reducciones de consumo mucho mayores que en México. Los funcionarios actuaron a favor de las refresqueras y la industria de comida chatarra. Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación, 2006-2009. La secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, se negó a retirar la comida chatarra de las escuelas y firmó acuerdos con PepsiCo y Coca-Cola para que promovieran estilos de vida saludables al interior de los planteles escolares. Josefina Vázquez Mota indicó que la prohibición de cierto tipo de alimentos no es el mejor camino para evitar el sobrepeso y la obesidad. Hay que enseñar a los niños a realizar elecciones saludables. Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud, 2011-2012. En materia de salud, México tiene el vaso medio lleno. Si en el sexenio de Fox murieron más de 360,000 personas con diabetes, en el de Calderón murieron cerca de 500,000 de personas. Parte fundamental de la política pública ha estado encaminada a poder mantener los mensajes de concientización en la población. Hemos logrado que en México todos los meses de abril los partidos de fútbol sean con el balón naranja en señal del combate a la obesidad infantil. Solamente la industria de bebidas invirtió más de 5,000 millones de pesos en publicidad en 2012. El entonces secretario Chertorivsky pone como un gran logro en su campaña su iniciativa que logró que se jugaran los partidos de fútbol con un balón naranja, como símbolo de combate a la obesidad infantil. La comunicación hoy en día no es como lo era hace algunas décadas, es más responsable. Nuestra agencia de regulación sanitaria, por supuesto que está pendiente de la comunicación y de los anuncios que pudieran estar engañando al consumidor. Hay un acuerdo de autorregulación que funciona. La autorregulación por parte de la industria sobre la publicidad de comida chatarra y bebidas azucaradas dirigida a la infancia fue una simulación total. La propia Secretaría de Salud lo reconocería años más tarde. El exsecretario de Salud defendía la postura de la industria una y otra vez. A partir del acuerdo, por supuesto que se modificó todo el alimento que se vende en las escuelas. Se establecieron cuáles eran los máximos de contenido calórico, contenido energético. Se modificaron los tamaños para que las calorías que contuvieran los paquetes de alimentación en los niños se redujeran. La comida chatarra siguió en las escuelas y nada cambió en lo que ha sido considerado el ambiente obesogénico escolar, es decir, las condiciones en que las escuelas se han convertido en fábricas de niños con obesidad. Ahí yo te diría con toda certeza, no hay una amenaza de colapso. Es completamente equivocado
pensar en un colapso del sistema de salud. El sistema de salud pública ya estaba colapsado. El seguro popular que había promovido el secretario no ofrecía cubrir las diálisis porque eso se llevaría gran parte de sus recursos. ¿No estaba colapsado el sistema? ¿El vaso medio lleno? Dr. Pablo Curi, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 2011-2018. La Organización Mundial de la Salud publicó la ya tan anhelada guía en la que se emiten recomendaciones muy precisas sobre la ingesta diaria de azúcares para niños y adultos, fundamentalmente orientadas a reducir el riesgo cardiovascular y el de las enfermedades crónicas y la obesidad y la caries dental. El Dr. Curi realizó esta referencia por las críticas que la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública hicieron contra el etiquetado frontal que acababan de introducir en México. Un etiquetado diseñado por la industria y que contiene un criterio de consumo de azúcar de casi el doble de máximo recomendado por la OMS. Estamos justo en el proceso de análisis de las mismas, porque sin duda, con esta claridad que han sido publicadas, México será de los primeros países que adopten las recomendaciones que están ahí señaladas. A pesar del anuncio del Dr. Curi de que se adoptarían las recomendaciones de consumo de azúcar de la OMS, nunca lo hizo. Siguió promoviendo durante años, al lado de la industria, el etiquetado que la OMS había señalado que era un riesgo. Miquel Arriola, excomisionado federal de la COFEPRIS, 2011-2016. Miquel Arriola, responsable de la introducción del etiquetado frontal de la industria, ante las críticas, respondió lo siguiente. Se incluyó una palabra que decía porcentaje de los nutrimientos diarios recomendados. Esa palabra, sin duda, ha generado confusión y por eso el día de hoy se inició el proceso de modificación de los lineamientos para eliminar la palabra recomendados. La respuesta de los funcionarios para defender un etiquetado que nadie entiende y que tiene criterios que representan un riesgo a la salud llegó a este extremo. En ambos casos, el consumidor pensaría que es menos del total que puede consumir en un día. Y la realidad es que ese 70%, si se aplicara al criterio de la OMS, sería más del 120%. Es decir, se estaría rebasando el máximo tolerable para un adulto en todo un día. Dr. José Narro Robles, exsecretario de Salud, 2016-2018. El Dr. José Narro Robles participó en la presentación del libro La obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, como rector de la UNAM, 3 años antes de ser secretario de Salud. Ahí habló de la dimensión del problema y reconoció la importancia del libro en el que habían colaborado 70 especialistas de 17 instituciones académicas, recomendando que las propuestas de políticas públicas ahí presentadas deberían hacerse llegar a las autoridades que, seguramente, tendrían la sensibilidad de atender. Recomendaciones que él no tuvo la sensibilidad de atender. Si quieren, les recuerdo que 1 de cada 7 defunciones en el país se deben a la diabetes mellitus y a sus complicaciones. O si quieren, les recuerdo que en los últimos 50 años no hay una sola patología que haya incrementado su impacto en la mortalidad como lo ha impactado la diabetes mellitus. Y detrás de ella, junto a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y a muchas otras patologías, está la obesidad, el tema que hoy nos reúne. Termino diciendo algo que me parece que es espléndido de este documento. 80 propuestas concretas para configurar una política nacional alrededor de este problema. Como secretario de Salud, Narro Robles declaró emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes en 2016. Que pudiera considerarse a la diabetes por una parte y por otro lado al sobrepeso y a la obesidad como temas dignos de ser declarados como emergencia epidemiológica. Eso es lo que estamos haciendo y significa que tenemos que hacer varias cosas. Primero, que vamos a darle una gran visibilidad al asunto. El doctor Narro no implementó ninguna de las políticas recomendadas por la OMS para combatir la obesidad, ni las recomendaciones del libro La obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado.
En cambio, mantuvo a la industria dentro del Observatorio de Enfermedades No Transmisibles, se negó a revisar el etiquetado frontal, no promovió la revisión de la aplicación de los lineamientos en las escuelas y menos evaluó la regulación de la publicidad dirigida a la infancia. Durante años, los funcionarios públicos al frente de la Secretaría de Salud y COFEPRIS no implementaron las políticas de salud pública recomendadas para combatir la epidemia de obesidad, no escucharon a organismos internacionales y nacionales y defendieron las posturas en contra de estas medidas promovidas por la gran industria de las bebidas azucaradas y la comida chatarra. Sirvieron a los intereses privados por encima de la salud pública. Llama la atención que ahora critiquen la estrategia contra la pandemia por coronavirus, cuando ellos son corresponsables de la magnitud de las epidemias de obesidad y diabetes que convierten a la población mexicana en altamente vulnerable frente al COVID-19.